Buenos días, Soledad. Buenos días, Javier. ¿Hoy qué receta vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur de limón. Vamos a lavarnos las manos, como siempre, bien con jabón. Primero apagamos el grifo para no gastar agua de más y las lavamos bien con jabón. Nos las enjuagamos bien y las secamos para empezar a cocinar. Voy a contaros los ingredientes que llevas, que son varios. Sí. En primer lugar necesitamos harina normal, que luego tamizaremos. ¿De trigo o de maíz? Harina de trigo, De trigo. que vamos a usar 300 gramos. Vamos a usar 4 huevos grandecitos. Vamos a usar con la harina levadura, que son unos 15 gramos de levadura. Es el correspondiente a los paquetitos que venden ya en los supermercados. Vamos a necesitar un yogur de limón. Vamos a necesitar 360 gramos de azúcar, que lo tengo dividido en 120 por un lado y 240 por otro, porque luego me va a facilitar a la hora de elaborarlo. Voy a necesitar la medida del vasito del yogur de aceite de girasol y la medida del vasito del yogur de leche. Voy a usar también un molde que luego lo untaré con mantequilla antes de echar la masa del bizcocho. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser separar las claras de las yemas. Entonces, como siempre, en un lado echamos las yemas, y por eso tengo dos cuencos, en un lado las yemas y en otro las claras. Clara se me rompe, pero no me importa que se me rompa. La yema. Perdón, la yema. Porque luego las voy a batir. El hecho de haber separado el azúcar es porque voy a batir los 120 gramos, lo voy a batir con la yema, y los 240 con las claras. Por eso lo que hago es tenerlos ya separados y así me evito el volver a pesar. O sea, que bates por un lado las claras y por otro Sí, lado. sí, batimos por un lado las claras y por otro las yemas. Montamos primero las yemas. Al principio no le añado el azúcar para que no se me salpique, entonces empiezo a montarla primero despacito y luego un poco más rápido. Dejarlo un momentito que se espumen un poco, le añadimos el azúcar y las acabamos de montar. Como veis ya se me han levantado un poco y entonces ahora le añado el azúcar. Lo que hago siempre es, antes de batir, mezclarlo, porque si metéis ahora la batidora, el azúcar que está en polvo salpica. Entonces mezclamos un poquito a mano con la misma batidora y volvemos a montar. Y así os evitáis que os salpique el azúcar. Ahora le damos a plena potencia y la montamos hasta que estén bien espumosos. Se ponen blanquitas, ¿no? Sí, se ponen de blanquea y habéis visto que casi triplica el volumen. Bueno, ya las tenemos montadas y este montaje, por si lo veis alguna vez, se llama en cinta, porque cuando levantamos la batidora hace como una cinta. Eso si no tuviéramos batidora a mano... Eso lo hacemos a mano y es cuestión de brazo y de paciencia. ¿Veis lo espesa que está y cómo ha triplicado o cuadruplicado el volumen? Entonces, ahora quito las cuchillas, desenchufo la máquina y las cuchillas lo que voy a hacer es dejarme un momentito que las voy a lavar bien con jabón y a secarlas bien. Como veis he cambiado el cuenco del blanco donde lo presenté, porque cuando haga la mezcla me va a aumentar mucho la clara. Tengo que añadirle las yemas, la leche, el yogur y el aceite y la harina con la levadura, entonces no me iba a caber. Entonces, para montar las claras, primero una pizquita de sal que me va a ayudar a montarlas. Y empezar lo mismo que antes. Empezamos a batir y a media batida le incorporamos el azúcar. Bueno, como veis, las tengo semi montadas y entonces le añado el azúcar.
igual que antes. Removemos un poco a fin de evitar que nos salpiquen. Ya lo tenemos incorporado y ya seguimos montando hasta que estén bien montados a punto de nieve. Bueno, como veis, prácticamente lo tenemos preparado. Entonces estamos haciendo como una especie de merengue. Eso es lo que le va a dar luego el aire al bizcocho. Entonces dejadme que termine un momentito más y empezamos a mezclar los ingredientes. Bueno, lo tenemos montado. Como veis está firme, firme, que lo podríamos poner boca abajo y no se cae. Y es que habréis oído también que cuando se queda en pico, metemos la batidora y se nos quedan los picos hechos. ¿Veis? Fíjate que incluso no se quita ni de la Una pregunta, Javier, ¿por qué las has echado sal a las claras? Siempre que montéis claras hay dos cosas que son importantes. Si están frías se montan mejor. Y si le echamos un poquito de sal, ya habéis visto que es muy poquito, también ayuda al montar. Vale. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser ingredientes. Esto también es una norma básica. Los ingredientes se añaden todos los líquidos juntos por un lado y todos los sólidos por otro. Normalmente primero los líquidos y las grasas y por último la parte de harina y la levadura. La levadura ya veis que la tengo mezclada con la harina. Luego esto lo tamizaré por un colador para evitar que me caiga ningún grumo. Y cogeré una espátula y con una espátula lo vamos a mezclar. Lo primero que voy a hacer va a ser mezclar las yemas sobre las claras. Entonces rebaño bien. Habéis visto que me he ayudado de una espátula porque me ayuda a luego hacerle movimientos envolventes para que no se me bajen las claras. Porque si esto lo batiera, las claras se me bajarían y entonces el bizcocho me quedaría totalmente amazacotado. Entonces ahora, como siempre que mezclamos las claras, movimientos envolventes de abajo arriba hasta que se incorpore. Esto es un poco de paciencia. Qué bonito se ve. Bueno, pues este efecto, que lo habréis visto en algunos bizcochos, en algunas mezclas, se llama efecto amarmolado. Que por ejemplo, si lo hacéis cuando hagáis mousse de chocolate, al mezclarlo eso, en vez de dejarlo totalmente incorporado, lo dejáis así y luego el efecto del mousse es muy bonito. Entonces veis que da la impresión, la sensación de las vetas del mármol. Entonces siempre de abajo arriba y mezclando. Hay que mezclarlo bien para que se incorporen bien todos los ingredientes. Ahora incorporamos el yogur. Y damos una vueltita, igual que antes. Envolvente, esto como es poquita cantidad, enseguida se incorpora. Y añadimos el vaso de leche, que ya sabéis que es la misma cantidad. Ay, que se baja todo. Del eso, no pasa nada. Y el aceite de girasol. Hay gente que le gusta el aceite de oliva. A mí particularmente me gusta el aceite de girasol porque le da menos sabor a aceite. Entonces, como el bizcocho es de limón, le mataría un poco el sabor al limón. Entonces yo prefiero. Pero si os gusta aceite de oliva, coged un aceite de poca gradación, de 0,4, para que no tenga un sabor, y desde luego virgen extra nunca, porque si no sabría completamente a aceite. Entonces bueno, esto es un poquito de paciencia, lo mismo para incorporarme, dejarme un momentito pues y ahora que no cabe la harina ahí. Sí, nos cabe. ¿Veis? Parece al principio que no se va a incorporar, pero poco a poco lo vamos incorporando. Como os he dicho, tengo la levadura mezclada con la harina, entonces lo que voy a hacer va a ser tamizar. No lo voy a echar todo de golpe, voy a hacer en 2 o 3 veces para que se me vaya incorporando bien la harina. ¿Vale? Echamos más o menos 1/3 y colamos. Le quito el resto que queda y volvemos a lo mismo. Volvemos a incorporar con movimientos envolventes de abajo arriba. Qué paciencia. Claro, bueno, pero es que esto es... La cocina no puedes tener prisa. Si tienes prisa, el resultado siempre va a ser mucho peor que si lo haces tranquilamente. Bueno, esto dejarme que voy a ir incorporándolo poco a poco y ahora
seguimos con la harina. Bueno, ya veis que está uniforme. Lo que hacéis es cuando movimiento siempre de abajo arriba, y los granulinos estos que salen, nada más que los apaisáis con la espátula y se deshacen. Entonces así nos queda, pues son granitos que normalmente es aire, porque veis que lo abro y es una pompa de aire. Entonces eso tampoco me interesa quitarlo, porque me interesa que el bizcocho tenga ese efecto. Entonces ahora, como veis, ya está totalmente. Esto es cuestión de paciencia, ¿eh? No os penséis que he estado medio minuto, que llevo aquí como 10-12 minutos mezclando con paciencia. Veis que no se me ha bajado el volumen tampoco, se me ha pesado un poco, pero no se me ha bajado. Un poquito de mantequilla y lo único que tengo que hacer es pasarla bien por todo el molde. En este caso he cogido este tipo de molde. Podéis coger tener en cuenta la cantidad, que tiene que ser un molde grande. Además, eso acordaros también, el tiempo de horneado no es lo mismo si hacemos un bizcocho de este tipo que si esto lo repartiésemos en 4 moldes más bajos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Se cocerían antes? A menos cantidad, menos tiempo de cocción, lógicamente. Entonces untarlo bien por todos lados. Y aquí nos pringamos las manos. Y sobre todo por los bordes, que es lo que luego al desmontarlo va a tender a pegarse. Entonces bueno, lo tenemos bien untado. Me sobra un poquito de mantequilla, que yo estas siempre las tengo para cuando tengo que hacer este tipo de preparación. Le tienes que dar también. Sí, aquí al pivote sí, porque se me va a llenar prácticamente hasta arriba. No completamente, pero prácticamente. Y aquí lo mismo, todo lo de arriba que pueda, y una buena capa de mantequilla para que luego no se nos pegue. Pues una vez tenemos enmantequillado el molde, vertemos la mezcla. Como veis, esos son los granitos que yo digo que no son grumos, es aire. Y lo que hacemos es ahora, ¿veis? Lo que digo, 2 granitos que es aire. Entonces eso me interesa que lo tenga. Y ahora me voy al horno a 180 grados. Aquí, un consejo. Nada de aire en el horno, temperatura arriba y abajo, y poner la bandeja lo más abajo que podáis del horno. O sea, normalmente tienen o 3 barras o 4, en la de abajo del todo si podéis, la de abajo del todo, si entra bien, en la de abajo del todo. Porque así no tenéis sorpresa de si lo ponéis arriba, de que suba de golpe y luego se os baje y se quede apelmazado. No hay que echarle agua ni nada. Entonces nada, esto no lleva baño María ni nada, esto se cuece así. Entonces lo llevo al horno y vamos a contar entre 35 y 45 minutos. Como siempre os digo, dependiendo de vuestro horno. Moldarlo, lo que hago es... A ver, échalo un poquito para acá, no te lo vemos bien. Lo que hago es que lo despego del borde y me aseguro que no. Ya está frío, ¿no, Javier? Ya está, sí, está frío. Entonces lo que hago es un golpe sobre eso y veis cómo queda impecable. Maravilla. Ahora le vamos a dar un corte para que veáis cómo queda. Estupendo. Siempre con cuchillos de sierra, acordaros, para que veáis cómo queda ya. Nada más que tenéis que ver la textura de lo tierno y lo blandito que está. Entonces separamos un poquito para que veáis cómo queda. Fíjate si está blando que se me deshace las manos. Entonces está perfectamente cuajado y está esponjoso. Muy bien, bueno, espero que lo hagáis también y acordaros, consejo siempre. El horno caliente arriba y abajo y la bandeja abajo del todo. Muy bien. Bueno, Javier, muchas gracias. Pues espero que os guste, que lo hagáis y nos vemos en el próximo programa.